Tengan todos muy buen día. Mi nombre es Fátima Guillén y el día de hoy pues les voy a hablar un poco sobre el circuito monetario y el multiplicador keynesiano respecto a el libro de economía monetaria de Lavoie y de Godley. Vamos a iniciar primero con la introducción al circuito monetario. Tenemos primero que pues el dinero no cae del cielo. El dinero no va a ser una cantidad fija que el Banco Central va a crear por sí sola, de la nada, sino que todo esto va a tener un circuito, se va a crear, va a circular y se va a destruir. Entonces, vamos a tener las tres etapas de este circuito monetario, que como se las mencioné antes, vamos a iniciar con la creación. La creación va a empezar mediante el endeudamiento. Alguien se va a endeudar y pues esto va a crear un depósito o el gobierno pues va a imprimir billetes. También vamos a tener la circulación, que va a ser, por ejemplo, mediante los salarios, que una empresa le va a pagar salarios a las personas y estas personas van a hacer que, bueno, lo van a consumir y eso van a hacer que pues circule. También vamos a tener la destrucción, que es cuando esta deuda inicial se paga. Cuando esta deuda inicial se paga, pues el dinero pues sale del sistema. Entonces ya no vamos a tener esta circulación. Y vamos a tener una frase que lo va a resumir todo, que va a ser: el dinero que tú recibes como ingreso es la deuda de alguien más. Todo el dinero es el pasivo o el activo de algún banco o del gobierno. En este caso, cuando decimos que va a ser el pasivo es lo que les mencionaba anteriormente. Por ejemplo, vamos a tener una empresa que necesita pagar salarios. Entonces, esa empresa se va a endeudar para poder pagar los salarios y ahí es donde vamos a tener todo este ciclo. Entonces, el salario que le va a llegar a una persona, pues va a ser la deuda de esa empresa. Ahora vamos con la partida cuádruple y la producción con dinero privado. Pues la partida doble o partida cuádruple. ¿Por qué esta pregunta? Porque normalmente se cree de que solo son pues dos transacciones, del que gasta y pues del que recibe. Pero en realidad no, sino que cada uno tiene dos transacciones y por eso serían cuatro, porque vamos a tener una por stock y una por flujo por cada persona. Entonces, por eso sería una partida cuádruple. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de por qué esta partida cuádruple y cómo funciona. Vamos a tener un préstamo de $100 del banco a la empresa. Entonces vamos a ver que se va a crear, por ejemplo, vamos a tener este préstamo que vamos a ver acá, que van a ser $100, que lo va a emitir el banco. Pero estos $100 de préstamos que va a tener la empresa, los va a hacer en depósitos. Entonces va a crear un depósito y esto va a disminuir. ¿Y qué va a pasar? Va a aumentar esto en los bancos. Entonces vamos a tener una matriz de suma cero, que es lo que Godley plantea. Ahora vamos a tener los casos de producción de dinero. Vamos a tener alrededor de 4 casos. Entonces empezamos con el primero, que sería la financiación inicial con dinero bancario privado. Es decir, el banco crea el dinero y activo o pasivo aumentan juntos. Esto va a ser mediante los préstamos, que lo podríamos ver mediante el ejemplo anterior. Y lo vemos acá mismo, planteado ya en una matriz ya de las transacciones que pues muestra Godley en su libro. Entonces vemos el cambio pues en los préstamos y en los depósitos, como estos pues interactúan, ¿verdad? Después vamos a tener que las empresas van a producir y pagar salarios. Pues este préstamo, pues supongamos que lo van a invertir. Entonces, vamos a tener este cambio, vamos a tener las inversiones y vamos a tener pues unos salarios. Entonces, estos salarios, ¿qué va a pasar? Lo van a recibir las personas y estas personas ¿qué va a pasar? Lo van a depositar. O las empresas simplemente depositan estos salarios, ¿verdad? Entonces, vamos a tener esta función por acá. ¿A qué lo podemos ver ya reflejado numéricamente? Vemos este cambio en préstamos, vemos esta inversión, los salarios
y vemos cómo pues cambian los depósitos. Y siempre con esta matriz de suma cero. El paso 3A, que sería pues los hogares consumen. Se realiza la finalización del circuito con el repago de deuda. Entonces vamos a ver, por ejemplo, acá, cómo los hogares van a consumir. Pero este consumo lo van a hacer mediante el retiro de depósito. Entonces vamos a ver este cambio en los depósitos, vamos a ver una salida. Y esta salida pues va a generar el consumo, este consumo va a generar pues unos beneficios a las empresas y este beneficio las empresas no lo van a redistribuir en los hogares, sino que se lo van a mantener y lo van a usar para pagar la deuda. Y por eso vamos a ver este cambio en préstamo, ¿verdad? Ahora vamos a tener pues la opción B, que sería pues los hogares compran acciones en las empresas. Vamos a tener eso también, donde siempre va a haber un cambio en depósitos. Pues las empresas, bueno, los hogares en este caso van a retirar sus depósitos y vamos a ver que van a comprar acciones. Entonces, estas acciones le van a ingresar a las empresas, pero estas empresas lo van a usar para, pues, pagar el préstamo que tenían previamente. Ahora vamos a tener una regla de oro. Y esta regla de oro es todo lo que viene de alguna parte va a alguna parte. No va a haber agujeros negros. Es decir, el dinero no va a aparecer ni desaparecer de la nada, sino que va a haber un proceso, va a haber un flujo ahí. Entonces, por eso es el modelo stock flujo, ¿verdad? Que es el que plantean estos autores. Y vamos a tener pues el caso 1A, que es el préstamo neto, desembolsos menos amortizaciones, que vamos a ver pues que la matriz de las transacciones, el cambio en L pues representa el cambio neto en el stock de los préstamos, no en el monto desembolsado, es decir, no lo que ingresa en realidad, sino que cuánto cambian esos préstamos, porque puede ser que alguien reciba 100, por ejemplo, lo vemos acá, va a recibir 100, pero en realidad esos 100 no van a ir a ese cambio, sino que va a ser lo que paguen. Por ejemplo, pueden amortizar 25 y mantener 75 o así sucesivamente. Por ejemplo, vamos a ver en este caso, préstamo neto de 75, nuevo desembolso menos amortizaciones. Vamos a ver pues que vamos a tener este cambio en préstamos, vamos a tener pues $75 y vamos a depositar pues 75. Esto podemos ver que lo hicieron las empresas. Ahora vamos a tener la producción y pago de salarios con préstamo neto de 75. Podemos ver que en lugar de hacer como estos depósitos o este cambio, vamos a tener un cambio en préstamos. Este cambio en préstamos lo vamos a ver en la inversión, y esta inversión va a funcionar para pagar salarios. Estos salarios pues van a generar un cambio en depósitos en los hogares. Y vamos a ver siempre, y vamos a mantener siempre pues una matriz de suma cero, como lo vemos acá. Ahora, vamos a, por ejemplo, tener un consumo de 70 y comprar acciones en 5. Va a finalizar el circuito. Por ejemplo, acá vamos a tener este cambio en préstamo, ¿verdad? Vamos a tener este cambio y supongamos de que, ¿cómo va a ser este cambio? Vamos a suponer que los hogares van a sacar sus depósitos y este depósito pues, o este retiro de $75 lo van a dividir en dos, en 70 en consumo y 5 en acciones. Entonces vamos a ver este consumo reflejado acá y este consumo reflejado también, y bueno, cambio en acciones reflejado abajo, como lo pueden observar. Entonces, ese cambio lo que le va a generar es un beneficio, pues, a las empresas. Vamos a ver un beneficio de 75 por el consumo y un ingreso, pues, en cambio en acciones por 5. Entonces, ¿qué va a pasar? Las empresas lo que van a hacer es utilizar esto para pagar ese préstamo. Entonces, vamos a ver ese proceso ahí. Y ahora vamos a tener el caso 2, que es el dinero gubernamental con emisión del Banco Central. El gobierno emite bonos que compra el Banco Central y el Banco Central crea efectivo y lo entrega al gobierno. Entonces vamos a ver esto. Por ejemplo, acá lo vemos perfectamente representado. Vamos a ver que
el gobierno va a crear bonos y ¿qué va a pasar? Pues se lo va a vender a el Banco Central. Y el Banco Central pues va a también generar este efectivo y se lo va a dar al gobierno. Ahora vamos a tener también, pues un paso 2 que sería que el gobierno paga a las empresas. Los billetes llegan al sistema bancario. Pues vamos a tener estos bonos, ¿verdad? Esta creación de bonos. ¿Y qué va a pasar acá? Pues lo que va a pasar es de que el gobierno pues va a consumir. El gobierno va a consumir. Esto le va a generar beneficios pues a las empresas y estas empresas lo que van a hacer pues es depositarlo, ¿verdad? Y esto pues va a generar todo el recorrido que vemos acá. Y siempre pues la matriz de suma cero. Ahora vamos a ver que las empresas distribuyen salarios y dividendos a los hogares. Vamos a siempre a ver esta generación de bonos que vemos acá. Este cambio en efectivo vamos a tener acá por parte pues del Banco Central. Y vamos a ver esto porque el gobierno va a gastar pues ese dinero que adquieren mediante los bonos. Lo van a gastar en las empresas. Pero ¿qué va a pasar? Las empresas, en lugar de pues de utilizar todo el dinero, van a utilizar 75 para pagar salarios y 25 para los beneficios. Y vamos a ver que esto va a generar un total de 100 y los hogares van a generar un depósito. Y vamos a ver siempre así el ciclo. Y bueno, vamos a tener el caso 3, donde serían los bancos privados financian al gobierno. Acá en este caso, pues el gobierno va a emitir bonos, pero el que los va a comprar va a ser pues los bancos privados. Entonces vamos a ver cómo pues se genera este préstamo. Acá y vamos a ver este cambio en depósitos también. Vamos a ver que el gobierno va a gastar. Con este préstamo, pues el gobierno lo que va a hacer es gastarlo, le va a generar beneficios a las empresas y esto va pues, a generar un cambio en depósitos y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora, las empresas van a pagar salarios. Supongamos que con este préstamo que van a gastar el gobierno en las empresas, pues las empresas lo van a usar en su totalidad para pagar los salarios de las personas. Y vamos a tener aquí también un cambio en depósitos. Y vamos con el caso 4, que es la economía al descubierto. Pues los bancos prestan al gobierno en lugar de comprar bonos. Es decir, el gobierno no va a emitir bonos, sino que va a hacer un préstamo directo al banco. En el caso anterior veíamos que el gobierno le compraba bonos, perdón, el banco le compraba bonos al gobierno. Pero en este caso no va a ser así, va a ser un préstamo directo. Vamos a tener, por ejemplo, en este apartado, el banco otorga un préstamo directo al gobierno. Vemos acá, en este caso, el préstamo y cómo hay un cambio en los depósitos también. De ahí vamos a tener, pues, el gobierno gasta y se va a transferir su depósito a las empresas. Es decir, este ingreso que van a tener mediante, pues, este préstamo lo van a gastar en empresas y las empresas lo van a utilizar, por ejemplo, para los beneficios. Le va a generar un beneficio a las empresas. Y vamos a ver este círculo, ¿verdad? Ahora vamos a, por ejemplo, también ver, en este caso, las empresas pagan salarios, es decir, los hogares dividen su cobro entre efectivo y depósitos. Vamos a ver que este préstamo que vas a generar un gasto, ¿verdad?, para el gobierno, las empresas lo van a utilizar por completo para pagar salarios, pero ¿qué va a pasar? Los hogares no van a recibir su salario en depósito completamente, sino que van a tener una división en 75 depósitos y 25 en depósitos y en 75 en efectivo. Entonces vamos a pues a ver este cambio, ¿verdad? ¿Y por qué vamos a ver estos 25 acá? Porque vemos de que le ingresan al banco. Entonces vemos esto reflejado ahí, ¿verdad? Bueno, ahora vamos con el modelo SIM, que es el modelo más simple con dinero gubernamental. Entonces vamos a tener los supuestos, ¿verdad? Entonces SIM significa Simplest Model, que es
como bien lo dice, el modelo más simple. Y aquí solo vamos a tener dos sectores, el gobierno y los hogares. No va a haber nada más. Esos van a ser los elementos que vamos a identificar: el ingreso, el consumo, el gasto, el ingreso disponible, los impuestos, la tasa impositiva, la propensión a consumir, al ingreso actual, y la propensión a consumir a la riqueza pasada, es decir, a pues, los ahorros y la riqueza acumulada. Y el cambio en la riqueza sería el cambio en los ahorros. Vamos a ver las 5 ecuaciones del modelo, que pues tenemos la del ingreso, que sería el consumo más el gasto, que representa el PIB. El ingreso disponible, que sería el ingreso menos los impuestos. Los impuestos, que sería la tasa impositiva por el ingreso. Y el consumo, que en este caso vamos a ver que sería la propensión a consumir del ingreso disponible por la propensión a consumir por el ingreso pasado, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo esta variación con el ahorro y el cambio en el ahorro, que sería el ingreso disponible menos el consumo. Ahora, ¿cuál es la gran novedad del modelo SIM? Es decir, la función del consumo. Esta va a ser la gran novedad. ¿Por qué? Porque se tenía normalmente una función básica, que era el consumo, que sería la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible, nada más. No se tomaba en cuenta pues este ahorro. Y vamos a ver el multiplicador keynesiano, en este caso el estándar y sus inconvenientes. Pues, ¿qué es el multiplicador? El multiplicador mide cuánto aumenta el PIB cuando el gobierno aumenta su gasto en 1. Por ejemplo, si tenemos un multiplicador de 2, significa de que por cada dólar que se gasta, vamos a tener un ingreso de 2. Y así va a ocurrir sucesivamente respecto a los valores que vayamos obteniendo en ese multiplicador. Ahora, ¿cuál es la fórmula de este? Sería 1 sobre 1 menos la propensión a consumir por 1 menos la tasa impositiva. Y el ingreso lo vamos a obtener multiplicando el gasto por el multiplicador, es decir, por el resultado que tengamos de esa fórmula de multiplicador. Aquí vemos los elementos también reflejados de lo que refleja la fórmula y los que vamos a utilizar para que ya se los explique. Y vemos acá, por ejemplo, un caso numérico. Si teníamos un gasto de 20 con una tasa impositiva del 20%, y una propensión a consumir pues del 60%, que sería pues 0.6, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo supliendo las variables vamos a tener en este caso un 0.48, el 1 lo vamos a restar, bueno, le vamos a restar el 0.48 al 1, vamos a tener un 0.53, que este va a ser el numerador, que es lo que vamos a dividir, ¿verdad? Como lo veíamos en la fórmula, que lo veíamos acá, el 1 menos esos componentes, y vamos a ver que nos va a dar un 1,92, que sería que el multiplicador vamos a tener como 1.92, es decir, por cada dólar gastado vamos a tener un ingreso de 1.92. Entonces, si teníamos un gasto de 20, vamos a ver que vamos a tener un ingreso de 38.46. Este es el modelo estándar que plantea, ¿verdad? Es decir, que de 0 el PIB va a subir a 38.46 y así se va a quedar siempre. Pero en realidad esto no pasa así y esa es la crítica que hace Gottlieb. Y por eso él plantea este error. ¿Por qué? Porque la función del consumo, como se les mencionaba, se planteaba nada más de esta forma: de la propensión a consumir por el ingreso disponible, y no tomaba en cuenta el ahorro, no lo asumía. No asumía que las personas gastaban de este ahorro, por ende se subestima en realidad el PIB, porque no se incluyen los cálculos. Entonces, esa es la mayor crítica que hace Gottlieb y Lavoie respecto a ese multiplicador. Y bueno, espero que haya quedado todo muy claro y esta fue mi participación. Muchísimas gracias.